acuerdo, güey. Ya sé dónde está ese pinche congal, güey. Bueno, no el congal, pero el área donde lo iban a hacer. Ya. Está sobre... Hay es como un core. Ándale, ¿no? justo, Como güey. un core, ¿no, güey? Justo, sí. Creo que ahí empezó a... Porque andaba yo... Hay unos tacos, güey, que siempre se me habían antojado probarlos, güey. Y se llaman taquería... Brand Taquería. No Brand. Taquería Brand. Y pues ya sabes que los encontraste en línea, ¿no, güey? Y dije, chingue, me voy a ver dónde están. Y estaban ahí los más cercanos, porque andaba yo por esa área. Estaban ahí en Garden Grove. Uh-huh. Y llegué y entré, cabrón, y me quedé como que... cabrón, esto está medio... Dije, no mames, ¿a poco aquí iba a ser donde se iba a hacer lo de la taquería con el Alan? Simón. La neta, tacos del nabo. ¿Sí? Sí, güey. No mames, güey. Una mamada, güey. Pinches tacos horribles, la verdad. Pero sí, ya vi el lugar. El lugar. Está chido, güey. Sí, está bueno. El proyecto está bien chingón. El pedo es que al último pues, el Landro ya no cooperó mucho y ya también nosotros nos echamos un poquito para atrás. Porque aparte estaba yendo bien, güey, en digital. O sea, digo, en las plataformas así digitales estaba... de delivery estaba bien, güey. Entonces, pues no había como tanta necesidad también de migrar a un local físico. Todavía, güey. O sea, claro. Como muy temprana la etapa. Sonaba chido, pero pues o sea, estaba bien funcionando así como Dark Kitchen. Entonces, pues no hubo tanto pedo. Cabrón, qué buen pedo, güey. Pero como dices, no, güey. O sea, llegó el momento en el que dices, pues en este momento, güey. Todas las cosas pasan por algo, ¿no, güey? Es que está muy cagado, güey, porque literal fue el universo así, o sea, como pues no dejando que se abrieran puertas que en algún punto igual me hubieran atado más a no brincar o a no migrar, güey. Completamente, cabrón. Entonces, cuando ya no se da eso, nos echamos para atrás y sigue nada más como Dark Kitchen. Ya pues, cerrando nuestro ciclo todos en Porsche, dije, ¿qué voy a hacer, güey? Entonces estuve a punto de regresarme a LA porque tuve una oferta de trabajo allá. Estuve a puntito de así ya irme. O sea, estuve a un día y medio, güey. Cállate, cabrón. Sí, estuve a un día y medio de regresar a LA. Y en eso, por medio de un amigo de Mezcal, con amigos en común, me dicen, oye, es que también andan buscando un chef aquí para un concepto nuevo en Costa Mesa. Y dije, pues vamos a ver qué pedo. O sea, ya me iba yo a LA, güey, pero en eso dije, bueno, no pierdo nada pues llamando. Y si no, pues para dar las gracias, aunque sea que me recomendaron, ¿no? Entonces llamo, güey, y me contesta el Isra, güey, que, o sea, yo venía mucho tiempo de trabajar con un director operativo que pues, era una verga, güey, el pinche Yusef. Y no había encontrado a nadie con quien pudiera tener como esa sinergia y esa dinámica, güey. Esa dinámica de trabajo otra vez, güey. Entonces encuentro a Isra, como que pues me sonó chido el proyecto, lo fui a ver, platicamos. Y es cuando entro por primera vez a todo el pedo de Norgate, ¿no? O sea, todavía no estaba abierto, estaban todavía en remodelación de un par de cosas. Yo dije, verga, ¿qué es esto, güey? El concepto, o sea, entré y dije, no mames, ¿qué es esto, güey? Esto no se parece a nada a un Norgate, ¿no? Entonces ya camino al restaurante y veo el restaurante y pues también, güey, una cosa hermosa. Dije, güey, qué restaurante tan más bonito, o sea, lo planearon bien chingón, la cocina está verguísima. Y ya platicando con Isra, güey, y con Emilio, que es uno de los socios, me hacen la propuesta y justo me cae así como anillo al dedo porque en primer punto, o sea, se me da la oportunidad que siempre de alguna forma como que busqué, que es hacer cocina mexicana 100%, pero esta cocina mexicana contemporánea, esto que me late a mí, güey. Porque como en todo lo que he hecho en Estados Unidos siempre ha sido como o más internacional o el tema vegano, con gracias y demás, sí mexicano, pero pues diferente. Claro. No había tenido la oportunidad de expresar realmente pues, lo que a mí me late, güey, que era lo que yo hacía antes, ¿no? De Estados Unidos. Entonces dije, güey, pues esta es mi oportunidad, cabrón. O sea, esto es y agarrar. Me encantan las aperturas, güey. Entonces, pues Maizano era apertura, güey. Dije, puta, güey, esto es mi mero mole. O sea, aperturas, el diseño del menú, o sea, hacer todo esto es algo que me mama. Entonces, pues, perfecto, güey. Y en eso nos dicen, sí, pero pues, tienen 2 semanas para abrir, güey, nada más, ¿no? Y dije, verga, o sea, 2 semanas para hacer el menú, para contratar al personal, para, pues, o sea, hacer todo. No nos dieron chance de training, nada, güey. A ver, cabrón, pero, o sea, ¿cómo ellos tenían hasta en mente ya de decir, son 2 semanas? O sea, si no tienen un chef, güey, en 2 semanas, cosa, ¿qué
¿Qué iban a hacer? Trajeron a un equipo de la Ciudad de México, porque ellos tienen otros restaurantes en la Ciudad de México y tienen otros 2 en Los Ángeles, güey. Entonces trajeron uno de los chefs de los chefs ejecutivos de la Ciudad de México, al Chícharo, y él trajo pues otros pues, parte del equipo de la Ciudad de México, ¿no, güey? Porque aparte de eso fue lo más chingón, güey, que ellos sí querían abrir un restaurante mexicano, pero mexicano, güey, o sea, ya no mexicoamericano, Claro, o sea, ya claro. querían, o sea, lo que es, güey. Lo que es. Y es algo que, pues, güey, yo también siempre he dicho, o sea, lo que es, güey, ¿no? Entonces, pues vienen 3 chicos a apoyar con la apertura. Estaba el chef Chicha y también es un güey bien talentoso. Y aparte, pues metido, güey, con el tema mexa, güey, ¿no? Entonces, él estaba como de apoyo, pues mientras veían qué pasaba. Y también ya le surgía, güey. O sea, es que habían ya entrevistado como a 5 o 6 personas, pero pues Isra no, güey. Decía no. Y ya estaban a punto de contratar a alguien más, güey. Neta, estaban... Emilio ya fue así de, güey, ya voy a contratar a este güey, ya chingue su madre. Pero nunca fue como que a huevo, güey, vamos a contratarlo. Fue como que, güey, ya estamos a 2 semanas, ya le intentamos por todos lados, no nos cayó nadie, pues ya, güey, Así que el que caiga, cabrón, ya, ¿no? Último día antes de que Emilio hiciera la oferta el otro día en la mañana, porque literal, o sea, Emilio se dijo, güey, mañana vente y ya cerramos el contrato y platicamos. Esa noche, antes de que eso pasara, fue cuando hablé con Isra. Y ya Israel le dijo a Emilio, güey, aguanta tantito, nada más, aguanta, dame un par de horas para platicar con este güey, y si no, pues ya le damos el contrato al otro güey. Pues mandé mi currículum ese día en la noche, que aparte, pues, güey, o sea, tenía mucho tiempo que no actualizaba yo mi currículum. Y, pues, güey, me latió un chingo, platicamos todo el pedo. Vibramos bien cabrón con el Isra, pero aparte ahí, güey, yo me di cuenta que teníamos un chingo de cosas en común. Tú a Israel no lo conocías. No lo conocía, güey. Ok. No lo conocía. Pero habías escuchado de él. Entendí después quién era porque Isra, güey, fue el general manager que abrió Cosme, Atla, o sea, los restaurantes en Nueva York de Enrique Olvera, güey, ¿no? Entonces, Isra había trabajado con Enrique Olvera pues, ya un chingo de años. Y luego llega a Los Ángeles y abre Damián, ¿no? Pues, se vuelve el general manager de Damián. También, güey, otro de Enrique Olvera. Y estaba... de ahí, güey, entendí. Dije, pues es que este güey sí trae escuela de Enrique Olvera. Sí traen el tema mexicano bien cabrón, ¿no? Entonces dije, estos güeyes sí van a entender qué pedo con los ingredientes y demás. Ponle una pausa ahí, cabrón. Para la gente que no sepa quién es Enrique Olvera, si puede ser un poquito de historia acerca de ese cabrón. Güey, o sea, es el chef mexicano que puso que formalizó un poco, que puso la cocina mexicana en mesas de manteles largos, ¿no? O sea, quien refinó un poco el estilo y el servicio de la cocina mexicana. Fue alguien que sacó cosas de las calles y de esto y lo puso con un montón de creatividad, técnica, investigación, apoyo hacia el campo, hacia productores. La cocina mexicana en un restaurante de fine dining, ¿no? Fue el primero de los pioneros que empezó haciendo eso. Había ya gente, obviamente, que hacía cocina mexicana ya un poquito más elevada. Digo, Diana Kennedy, estaba Patricia Quintana, Ricardo Muñoz Zurita, pero no había nadie que hubiera como refinado un poco la técnica y el servicio al mismo tiempo. En un restaurante de cocina 100% mexicana, ¿no? Y empieza él y aparte empieza una generación de varios chefs que empiezan a hacer lo mismo. Pero él es justamente como el jefe de los cocineros en México, ¿no? Entonces, como, digo, Pujol siempre ha estado en el top de los 50 best in the world. Y luego con Cosme entró a los 50 también, de los mejores restaurantes del mundo en Nueva York. Y pues, güey, o sea, es como una referencia ya en la gastronomía mexicana contemporánea. Y a nivel mundial, ¿no? También, ¿no? Sí, pues a nivel mundial, güey, todo el mundo, Enrique Olvera lo conocen en todo el mundo, ¿no? Y ha dado cátedra pues, por todos lados, güey, del mundo. Entonces, en cuanto a este fine dining o esta escena gastronómica contemporánea y lo que pasa hoy en la gastronomía, él es la referencia a nivel internacional de lo que es la cocina mexicana de hoy en la industria, ¿no? Claro. Y sí, güey, pues, o sea, él es como el papá de los pollitos, prácticamente.
Chido, Entonces, sí, güey, pues Irra, yo sabiendo que había trabajado y había sido el general manager de sus lugares, dije, güey, pues es que es con él, ¿no? Vamos a hacer una mancuerna bien chingona. Y, güey, total, o sea, Emilio también, platicamos, ¿verdad? Me dijo, güey, hoy mismo, dime si sí o si no. Pero o sea que en ese momento, cabrón, tenías ahí, que ahí fue, decirle güey. sí o no. O sea, ahí fue y Emilio me dijo, hoy mismo en la noche, o sea, si te late hoy mismo en la noche, yo hablo, güey, te mando para que firmes el contrato. Y eso fue puta, güey, creo que un martes. Me dijo, pero el jueves ya tienes que caerle a trabajar, güey. Y ya dije, bueno, pues, Sin presión, cabrón. ajá, no, güey, ¿no? Ni para pagarte, me dijo, ¿por qué, güey? Pues era la primera semana de noviembre, güey. Me dijo, porque abrimos el 17 de noviembre. O sea, eran 2 semanas. Y dije, verga, va. Pues ya, güey, cerré mi ciclo lo mejor que pude, obviamente. Pues en donde estaba, porque, pues, o sea, no es nada bonito para todos, así que de repente se vaya. Pero también ya habían pasado varias cosas, güey, que, o sea, me hacían como no fuera tan difícil la decisión de irme, güey, ¿no? Claro. Y aparte todo el mundo ya tenía, o sea, visualizado que en algún momento se acababa y íbamos a brincar hacia otra cosa. A lo mejor lo único que como un poco fue que pues no lo íbamos a hacer juntos ya, ¿no? Pero pues, güey, que pues acá quien pues, sigue su vida. Claro. Entonces, termino mi ciclo, güey, empiezo en Maizano, empiezo a hacer la operación de todo el lugar junto con Isra. Y vuelvo a encontrar justamente esa pareja con la cual hacer operación así en sinergia, güey, ¿no? Israel es un gran operador, güey, es un güey con un buen de temple, pero aparte súper inteligente, súper visualiza muy bien las cosas. Tenemos algo que decimos los dos, ¿no? Cuando hay que hacer algo es, güey, nos metemos en pedos y lo hacemos, ¿no? Cuando hay una decisión hay que tomar y es como, ¿lo hacemos o no? Y literal nos quedamos viendo, güey, vamos a meternos en pedos, lo hacemos. No, Entonces, esa complicidad, güey, es bien difícil que pase, ¿no? Y otra vez después de 5 años, la vuelvo a encontrar, empiezo a operar con él. Y Maizano se vuelve la mejor decisión que he tomado, ¿no? Desde que te viniste para acá. Sí, ¿no? Sí, digo, gracias, estuvo bien chingón por todo el tema del libro, bla, bla. Pero de alguna forma este es el lugar en donde ya puedo expresar realmente cómo es la cocina mexicana para mí, ¿no? Entonces, ¿y por qué para mí, güey? Pues porque tiene que ver un montón con mis memorias gustativas desde pequeño, con la historia de parte pues, de mis abuelos de Oaxaca, güey, de mi jefe de Michoacán, yo de la Ciudad de México, güey, esta cocina de la cocina de México con la que crecí, y pues con toda la parte de la tradición de los abuelos de Oaxaca y de que me cuidó un par de años mi tía y mi abuela de Michoacán. Entonces, güey, ver a mi abuelita viendo hacer los buñuelos de rodilla en la casa, o las corundas como en días festivos, y luego en Día de Muertos los moles con la mamá de mi mamá, los tamales oaxaqueños, y entender que el pan de Michoacán y el de Oaxaca eran bien distintos, pero los dos los amaba. O sea, creciendo con todo esto, eso es lo que realmente me faltaba de alguna forma exponer. Digo, ya lo había hecho en la Ciudad de México, pero no de este lado, güey. Entonces era algo que traía así ya como la ganita, ¿no? Claro. Y también, pues con todo lo que ya llevaba ratito aprendiendo, mejorando, puliendo técnicas de ciertas cosas, investigando, haciendo como más investigación en general de todo. O sea, era como ya esta necesidad, güey, de ya poner justamente la comida así. Entonces, como lo hacemos en Maizano. Todo eso que habías hecho, todo eso que habías aprendido, todo eso que ya lo tenías en mente y ponerlo en práctica, ¿no? Justo, ya te estaba, pero sí, esa cosquilla te estaba partiendo la madre, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, ya traía así de puta, güey. Necesito volver a cocinar la cocina mexicana como me gusta y ya tengo varias ideas y ponerlas ahí. Pues antes era un poco más complicado porque de alguna forma tenía que respetar un poco como el concepto y demás, ¿no? Y pues en Maizano, güey, pues, se vuelve justo todo lo contrario. Se podría decir que yo creo que esta vez fue la primera vez que tuviste la oportunidad de hacer, como me lo acabas de comentar, ¿no? Ya no estabas bajo las guías o bajo... ya no te sentías como que tenías que hacer comida mexicana vegana, ¿no? No, güey. O sea, aquí ya
ya era literalmente lo que tú querías. O sea, no importa si es vegano o no, ¿no? O sea, aquí es realmente mi cocina. Y en el otro restaurante también, en el que estabas antes, ¿no? Y que también era una mezcla de comida del... Y ahí de alguna forma sí tenía que tener cuidado de no salirme tanto del concepto que era, ¿no? O sea, sí, tenía como toda la libertad, pero sí había también, o sea, ciertos límites en los cuales no cruzar, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, era un restaurante mexicano. Claro. Y aquí, güey, pues no mames, o sea, es un restaurante mexicano, pero aparte es un restaurante bien enfocado en el maíz. Maizano es la unión de dos palabras, maíz y paisano. Y está cagado, güey, porque cuando yo llego y veo el nombre, lo entendí sin que nadie me lo explicara, güey. O sea, pues son dos palabras que son súper usadas por nosotros. Uh-huh. Y entonces yo asumí que ese era el significado. Y ya cuando les dije, oigan, ¿y qué pedo? ¿Por qué es maizano, no? Me dijeron, güey, es maíz y paisano. Dije, huevo. O sea, sabía que era eso. Pero aparte, el logo de maizano, güey, es literal el maíz que traigo tatuado, güey. Y parece que me tatué yo después el logo de maizano, güey. Neta, cabrón. Pero este lo tengo desde hace años, güey. Lo tengo desde hace años y el logo de maizano es eso. O sea, era meant to be. Entonces, cagadísimo. Y de ahí empezamos pues, con un tema súper enfocado al maíz, ¿no? Y en este caso, como dices, es enfocado al maíz. ¿Cuál es la diferencia entre otro restaurante mexicano que ya habías trabajado en la Ciudad de México a comparación de este? ¿Por qué tanta referencia al maíz? Sí, en realidad la comida mexicana pues es mucho enfoque en el maíz, ¿no? Sí. Es que la comida mexicana sí es mucho enfoque en el maíz, pero en México, pero aquí no. O sea, aquí incluso en Maizano me siguen pidiendo así, oye, ¿no tienes tortillas de harina? No. O sea, no. Y, o sea, la tortilla de harina sí es parte de la acción mexicana del norte. Claro. Maizano está un poco enfocada en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Yucatán, ¿no? Es como la el gastronomía. Sur-centro, ¿no? Sí, justo como el centro sur, güey, ¿no? Es como la gastronomía que tiene Maizano. Porque aparte es en lo que más me siento cómodo, pero aparte lo que más me encanta, y aparte la investigación que más he hecho, pero aparte pues, son mis raíces también, güey, ¿no? O sea, de pronto pues, Oaxaca, Puebla, pues, Michoacán, por ahí, Veracruz, Chiapas, Yucatán, o sea, toda esa zona es en la que más siempre me enfoqué. El norte lo conozco, pero no lo conozco tan a fondo. O cuando he ido de vacaciones, o sea, pruebas 2, 3 cosas. Y obviamente, pues que se te quedan registradas, güey, ¿no? Y investigas cosas. Pero pues en Oaxaca, pues, güey, crecí, ¿no? Cada año en el pueblo de mis abuelos. O sea, es bien diferente la conexión y la raíz que tengo hacia otros lugares en los que solamente he investigado sin haberlo vivido tanto. Claro. O tan constante, ¿no? El tema de la cultura y del tema social y de todo lo que pasa alrededor de la gastronomía. Y el maíz, güey, porque pues justamente el sureste del país está basado en más maíz que en el norte, ¿no? O sea, digo, por un tema geográfico y de climas que pues, permiten que el maíz obviamente tenga mucho más variedades y tenga un uso mucho más constante que el que tiene en el norte del país, ¿no? O sea, en el norte tan desértico, pues no, es bien difícil que sea el maíz, ¿no? Entonces es mucho más trigo, más cosas con almidón y demás. Entonces, pues ahí empieza todo con Maizano, güey. Entramos en contacto con Tamoa, güey. Tamoa es una compañía que lo que hacen es comprarles directo a los productores del campo mexicano y sobre todo de zonas como el Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, los excedentes de su propia cosecha. O sea, no son campesinos, güey, y no son grandes campesinos productores y empresarios que siembran cosas para exportarlas. Son productores mexicanos, güey, que siembran, o sea, en sus pequeñas hectáreas que tienen, maíz para consumo propio durante el año, chiles, frijol, haba, garbanzo. Y el excedente que les queda, güey, es el que le venden a Tamoa y Tamoa no lo vende a nosotros. Entonces, lo chingón es que no es un inventario nada grande. O sea, no es que si yo a huevo quiero frijol negro, necesito tener frijol, ¿sabes? No existe eso como la mayoría de los restaurantes. Es
chef, esto es esta temporada, el productor. Cuando ellos te envían el costal, viene con el nombre del productor, la fecha en que se cosechó y el tipo de producto que te llegó, ¿no? Eso está bien chingón, güey, darle el renombre y que sepas el nombre de quién lo cosechó y de la familia que fue ese excedente de maíz, pero pues que es súper fresco, güey, ¿no? Porque pues es lo que ellos mismos están consumiendo durante ciertas épocas del año. Es el mismo maíz que tú estás trayendo para acá. Claro. Entonces es una cosa súper fresca. No es un inventario así de que a huevo tengan que forzar el campo o el inventario y demás por una demanda del restaurante. O sea, es simplemente nosotros cocinamos conforme las temporadas y conforme lo que el campo te dicte, güey. Y es como realmente se hace la cocina en México, ¿no? Entonces, de pronto nos mandan maíz amarillo, blanco, azul, rosa, lo que haya. Y eso es lo que se nixtamaliza aquí con lo que ocupamos nosotros para el restaurante. Pero aparte nos mandan frijol, güey. Y frijol nos mandan a veces frijol blanco, frijol negro, nos mandan frijol amarillo, rojo, nos mandan garbanzo. Hay una región de la parte donde son mis abuelos, de hecho justo de la Sierra Juárez, que tienen chiles que son locales, güey, ¿no? O sea, es un chile que ni siquiera... pues ni siquiera en las tiendas mexicanas de aquí los encuentras, güey. Porque literal, o sea, lo hizo don Juan Cruz y le salieron, no sé, 100 libras de chile de onza, se llama. De Ixtlán de Juárez en Oaxaca, ¿no? De la Sierra Juárez, de donde mis abuelos son. Ese chile prácticamente se ocupa solo local, güey. Pero como ellos ya tuvieron un excedente en su cosecha, pues te lo empacan, te lo manda así Juan Cruz y te envían ese chile, güey. Es una chulada tener ese tipo de productos, güey, ¿no? Primera, nadie más los tiene. Segunda, apoyas bien cabrón al campo mexicano. Tercera, le das un chingo de reconocimiento al trabajo de ellos. Y después, güey, pues activas esa parte del campo mexicano pequeña, ¿no? Y aparte de cocinar, o sea, para mí, para mis cocineros, güey, el chile de onza yo lo conocía de hace tiempo, pero mis cocineros no, güey, o sea, no tenían ni idea de qué era eso, ¿no? Entonces, que ellos conozcan esos ingredientes, pero aparte con la calidad que nos llega, porque están súper frescos. Claro. O sea, no es chile guajillo que sepa desde cuándo lo tienen en el almacén, güey. Si no es fresquito, o sea, piscado a mano, güey, literal. Se podría decir que esa es un tipo de agricultura boutique, ¿no? Justo, güey, es eso. Pero es que la agricultura boutique pues, siempre ha existido, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues sí, güey, o sea, es justo eso. Pero siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, dicen, como lo hemos platicado en México y en otros países de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pero cuando ya con tanta pinche globalización, cabrón, o sea, donde temporada de aguacates, pues, o sea, hay temporadas, ¿no? Claro. Y eso es lo que se nos olvida muchas veces, cabrón, de que estamos tan acostumbrados en este país. Rápidamente estaba yo platicando con un amigo ayer, estábamos platicando, no antier, me parece, estábamos platicando en el trabajo. Y esta chava que trabaja ahí es de Checoslovaquia. Y güey, te estamos hablando de hace 40 años, 45, 50 años, cabrón. O sea, cómo sufrieron esa gente, cabrón, ¿no? Sí. O sea, literalmente ya hasta el pinche Christoph, güey, habla de sus pinches, de su experiencia, ¿no? Cuando llegó a México, güey. Uh-huh. Si no mames, güey, dice, yo llegué, cabrón, y entrar a un gigante, a una horrera, güey, ver todas las carnes, salchichas, quesos, fruta, verdura y todo eso. Literalmente nos tomábamos fotos, güey, y se los mandamos a nuestras familias, a nuestras abuelitas, güey, porque ellos no tenían ni idea de que eso existía, güey. ¿No? No, y ni te vayas tan lejos, güey, Cuba. ¿Cuba? ¿No? Cuba, o sea, sí. Igual, güey, llegan a un mercado mexicano y dicen, puta, güey, ¿qué es esto? ¿No? O sea... Y es entonces a lo que me refiero, güey, de que, o sea, la globalización ha hecho que las temporadas sean de año, de todo el año, sí. De 12 meses, cabrón. Sí, forzas, ¿no? Un poco, pues, los ingredientes. Y también creo que ahí se va un poco, o creo que es parte de nosotros también, güey, de mantener esa creatividad y ese empuje hacia
hacia esas temporadas vivo, güey. Porque como cocinero a veces te es muy cómodo que durante todo el año tienes todo, güey, ¿no? Aquí, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Güey, quieres aguacate de todo el año. Todo el año. Quieres, no sé, güey, algún tipo de carne la tienes todo el año, güey, ¿no? Y en México, en estos pequeños lugares, todavía se dicta pues, por temporada, güey, ¿no? O sea, si este año llovió un chingo, pues va a haber un montón de hongos y huitlacoche y hormiga chicatana, güey, y un chingo de cosas, ¿no? Y vas a tener un excedente, pues por lo mismo. Ese excedente, pues güey, que alguien te lo compre, que se lo venda a alguien más que lo pueda usar. Pero si no lo tienes, tampoco pasa nada. Y entonces buscas hacia otro lado, que es lo que ellos tienes, y te adaptas como cocinero, güey. O sea, aparte creo que esa es una de las formas más chingonas de cocinar. Porque mantienes a tu equipo creativo, aparte conocen mucho más cosas, más ingredientes, y aparte conocen un montón el background de los ingredientes. Y yo siempre lo he dicho, o sea, el tema de un plato va más allá de solo traer el ingrediente, es aparte respetar el ingrediente, pero aparte respetando al ingrediente entiendes un montón de cosas culturales, sociales, de lo que pasa en la cocina mexicana, ¿no? Entonces, para mí eso es mucho más importante. Y luego cuando hay platos, por ejemplo, para mí el tema creativo, güey, más que crear siempre un plato nuevo, porque eso de alguna forma, empezar algo de cero es más fácil, güey, que tomar algo que ya está hecho y que tenga una evolución. Es ahí donde está el reto creativo, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ahorita volteo a Maizano de ver los platos con los que abrimos y veo los que tenemos ahorita, prácticamente es el mismo menú. Pero ha habido una evolución bien cabrón en los platos, güey. ¿Por qué? Porque mis cocineros han entendido el tema del ingrediente, han entendido el tema de la técnica, han sabido, hemos hecho un trabajo en equipo de cómo hacer setup la cocina mejor para que sea más eficiente, para la técnica que aplicamos durante el rush, etcétera, etcétera. Entonces los platos hoy tienen una evolución bien chingona de con lo que empezamos. Wow. Y ahí es donde está el reto creativo, ¿no? O sea, es una problemática de la receta, que es lo que nos gusta siempre confrontar, ¿no? O sea, esta receta ya está bien, nos sentimos cómodos, ya, entonces vamos a darle ya al siguiente, güey. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa si ahora el pollo lo queremos completamente deshuesado, güey, ¿no? ¿Cuál es la técnica? Hay que aprender la técnica bien, hay que pulir la técnica, y una vez que ya podamos limpiar 50 libras de pollo sin hueso en media hora, entonces ya se vuelve eficiente para la cocina. Porque eso es todo lo que hay que entender, ¿no? O sea, no nada más es, sí, pues hazlo sin hueso, oh, súper creativo, güey, ya. Pues sí, o sea, si te va a tomar 3 horas en el labor hacerlo, pues no tiene sentido, güey. O sea, pulamos la técnica y ya cuando esté pulida y podamos limpiar una caja de pollos, o sea, en 10 minutos, pues entonces ya lo vamos a aplicar al menú para que tenga sentido todo, ¿no? Ok. Pero ahora la salsa es verde, güey. Pues, ¿qué pasa si ahora le hacemos un tono de verde mucho más brillante? ¿Qué tenemos que hacer para que eso pase, no? Y a lo mejor que mejore el sabor o que no pierda el sabor que ya tiene, porque el sabor ya nos encanta, así muy cabrón. Pero ahora solo queremos modificar el tema del color. Ok, pues separemos la clorofila de la salsa verde, y entonces la clorofila la agregamos al momento cada que calentamos un plato, y el verde siempre va a estar súper brilloso sin que se oxide a la hora de calentarse, etcétera, etcétera, güey. Empiezas como justamente a tener una evolución. Y creo que es ahí donde está el tema creativo. Pero luego viene la parte del ingrediente. Chef, esta semana Tamoa no tiene chile de onza de Oaxaca, pero tienen un chile costeño. Es más picoso, es menos ahumado, a lo mejor, ¿no? En su propio natural. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, pues juguemos un poco, modifiquemos, o de plano cambiemos hacia otra salsa y demás, ¿no? Entonces, pues, te digo, tiene siempre justo a veces el mismo ingrediente es el que dicta, y la temporada es el que dicta hacia dónde la cocina va, ¿no? Claro. Creo que una de las llaves que son súper importantes en cualquier restaurante es la consistencia, ¿no? Entonces aquí ya estás tú jugando con un poco de la consistencia, ¿no, güey? Como que ya le estás... Pero eso es a lo que te refieres ahorita, ¿no, güey? O sea, es hacerlo de una forma tan sutil, güey, que para ti son cambios tal vez un poco drásticos, güey, pero tienen que ser implementados de una forma, güey, que la gente no lo note tanto, ¿no, o que güey? Si lo nota, les mame, güey. O que si los nota sea mejor de lo que probaron la última vez. Y es ahí, o sea, está muy cagado esto que dijiste y está bien chido, güey. Siempre, la mayoría de la gente siempre me dice, es que, güey, la consistencia. Y sí, o sea, sí, pero yo creo más que la consistencia en la cocina, güey,
debería de estar en la experiencia que le das al comensal, más en que siempre coma el mismo plato de la misma forma, güey. Creo yo que la consistencia debería estar en que cada vez que el comensal se siente, coma, y cuando se levante y se despida, diga, verga, ¿cómo comí aquí, güey? O sea, sigue siendo... Pero pasó desapercibido que comió el mismo plato que siempre viene a comer, güey. O sea, eso quedó ya en segundo plano porque se paró y dijo, güey, verga con lo que comió hoy, ¿no? Y ni siquiera pensaste en que fue lo mismo que probaste la última vez a lo mejor, ¿no? Hasta se te olvidó, cabrón, que a lo que venías. O sea, te paraste así como de verga lo que comí aquí, güey. Siempre me pasa lo mismo. Esa debería ser la constancia de la que hablamos. Porque aparte, cuando te vuelves constante en una cosa repetitiva, güey, te vuelves bueno, pero también dejas de ser constante con tus cocineros. Me refiero a que pierden motivación. O sea, la constancia, o sea, ser constante en el restaurante para mí va en la experiencia. Porque, ¿qué hay de los cocineros, güey? O sea, ¿qué hay de nosotros? O sea, cuando algo es tan constante, se vuelve monótono y aburrido, güey. Demasiado, cabrón. ¿No? Demasiado, güey. Entonces, pues mis cocineros, mi equipo y yo, güey, de alguna forma somos los que disfrutamos un chingo lo que hacemos. Y es ahí donde comienza la experiencia. Porque lo hacemos con tanto gusto, con tantas ganas, con tanto empeño, con tanta pasión, güey, con tanto empuje, con tanta así alegría, güey, de estar todos los días en el restaurante y todos están felices y demás. Que lo que cocinamos, lo cocinamos siempre, o sea, lo mejor que podemos. Y esa es la experiencia que damos. Más allá de que siempre cocinamos el mismo pulpo del mismo tamaño y y con la misma salsa y con el mismo plateado y con así. O sea, yo creo más en el otro tipo de experiencia. Completamente estoy de acuerdo contigo en ese sentido, güey. Y a veces, pues aquí en Estados Unidos tú sabes que las pinches cadenas de restaurantes no corporativas es algo que es, pero sí. Sí, ese es un tema, güey. O sea, ese es un tema, el estandarizar todo y que se repita todo para que te sepa lo mismo el de aquí que el de Miami, Houston, que el de Miami, Houston. exactamente. Pues sí, pues eso es una empresa grande, güey, ¿no? De un restaurante, de un corporativo grande. Y de alguna forma lo entiendo. Pero, o sea, en mi caso, güey, pues, es lo que menos buscamos, ¿no? O sea, lo que más buscamos es que Maizano te sepa poca madre. Cuando vayas, comas lo que comas. Y lo comas como lo comas. Es ahí en donde está la constancia en la experiencia de nosotros. Y eso es algo que ojalá y que sea más, que pase más seguido, güey. Que haya restaurantes que piensen de esa manera, güey. Por lógica, pues no muchos lo hacen, ¿no, güey? Pues sí. Pero por lo mismo, de que quieren mantener su clientela, güey. Quieren que esa clientela que ya tiene establecida, güey, pues no haya cambios y digan qué pedo, qué pasó aquí, ¿no, güey? Claro. Pero en este caso, ¿no? Como tú lo estás explicando, dices, el hecho de que están utilizando ingredientes que son de temporadas y haya ciertos cambios y todo ese pedo, ya estás tú acostumbrando a tu clientela, Claro, güey, que los cambios van a estar ahí, güey. Sí. Quieran o no. Y, o sea, tampoco está mal que haya restaurantes que siempre todo te sepa igual, güey. Al final de cuentas, tú como cliente o tú como comensal decides a cuál ir. Claro. O al que va a ser que te vas a ver algo poca madre, pero pues no sabes si va a estar igual que la semana pasada porque ahora sabes que trajeron nuevos chiles o nuevo chocolate o lo que sea, pero vas por la experiencia porque vas a comer bien cabrón. O vas al lugar al que siempre te gusta tu plato como te lo sirven y también lo disfrutas, ¿no? O sea, al final de cuentas, las opciones están y tú decides a cuál ir, ¿no? Sí. En nuestro caso, güey, pues lo que hacemos es justo eso. O sea, nos enfocamos bien cabrón en que las cosas siempre estén bien, que siempre sepan bien, pero que si algo por temporada cambió, güey, o que si hoy en vez de frijol blanco nos trajeron frijol amarillo y los frijoles ya se ven un poco raros en color que se vean. O sea, la gente tiene que entender que, pues, güey, trabajamos pues, con ingredientes de temporada, frijoles diferentes, y la gente tiene que entender que en los restaurantes mexicanos no se pone arroz y frijol, o sea, rice and beans con todo, güey. Eso es una cosa que me caga. Sí. Y luego, que por default, la gente piensa que los frijoles o son bayos o negros, güey. Uh-huh. No, o sea, hay frijoles de un chingo de colores y de un chingo de formas y de o sea, los ayocotes, sí, que son los frijoles enormes, son riquísimos. Güey, esos pinches frijoles son riquísimos. En tamales, cabrón. ¿No?
O sea, que la gente entienda, güey, que Maizano es un lugar así, ¿no? O sea, que no va a haber siempre rice and beans y que no van a ser frijoles negros o que no va a haber refried beans con queso encima y totopos, güey, ¿no? Claro. O sea, eso pues para nosotros no existe. Hacemos lo que... Le damos al ingrediente el respeto que merece. Y si a lo mejor el frijol negro, güey, siempre se ve bien refrito, a lo mejor el blanco no se va a ver tan bien. Y entonces en vez de servirlo refrito, lo servimos entero, güey, en un caldote así con epazote y cosas así. Pero o sea, a lo mejor el amarillo no queda bien ni en frijoles así, güey, porque se ve muy claro el caldo. O sea, a lo mejor hacemos un fideo con frijol amarillo, güey. O yo qué sé, ¿sabes? O sea, Sí, es justo... Sí. Es justo esa onda en donde pues, nos mantenemos en el tema de ser creativos, pero también respetando un chingo el tema del producto que traemos, los productores que le ponen todo el empeño, que nos mandan cosas bien chingonas, y aparte, güey, pues el mantener justo esta filosofía con el equipo de, güey, hagámoslo lo mejor que podamos siempre. Pero no nos concentremos en que hoy la salsa tenga el mismo color de la semana pasada. O sea, si la salsa hoy sabe bien chingona y sabe incluso a lo mejor, porque hicimos un cambio creativo y de ejecución de técnica y nos gustó mucho más cómo quedó la salsa ahora, porque la ahumamos 3 minutos más en leña. Eso es lo que queremos que la gente note, güey, ¿no? Que note, que diga, verga, lo que sabe mejor que la semana pasada. Claro. O si hay algo que ya de plano nos gusta muy cabrón como queda siempre, lo dejamos, pero si en algún momento, güey, el aguacate no está en temporada y seguimos haciendo la salsa de la misma forma, forzamos a que la salsa de aguacate esta vez no sepa bien, güey. Entonces modificamos, en vez de ponerle a lo mejor un chingo de aguacate, ahora le ponemos un poco más de hierbas y ahora le ponemos tomatillo, que a lo mejor sí está en temporada, güey. No, y te va a quedar igual, o sea, una salsa verguísima, pero pues, güey, respetaste un poco más ese tema, ¿no? Claro. Y pues es así como funciona Maizano, güey, ¿no? ¿Se han encontrado con gente que tenga un tipo de problema con eso, güey? Que llegue y que diga, güey, pero es que ahora sabe diferente, güey, pero es que ¿por qué ahora está de este color? O mamaditas así, güey, ¿no? O sea, que son, que tal vez, como a lo que vamos, no están acostumbrados a eso, güey. No tan así, o sea, no un problema tan así, porque al final de cuentas también hacemos un briefing y un Ok, perfecto. O sea, trabajamos con nuestro front of the house, güey. Tampoco es que todos los días me levante y tome una decisión así, ay, güey, hoy se me ocurrió verde, llano rojo, lo vamos a hacer así. No, todo tiene un proceso y todo debe estar bien estructurado en la cocina, porque cualquier cambio que pueda afectar, cualquier cambio que hagamos en la cocina puede afectar al servicio en temas de conocimiento, en temas de proponerlo en la mesa, en temas de que antes de que prepares a tu servicio y a tu comensal, sabiendo que algo nuevo viene, pues nada más se lo avientes así sin que nadie sepa, pues ahí sí va a haber un problema, ¿no? Sí, porque ahí lo primero que te va a decir el cliente, oye, pero pues, ¿cómo así, no? Vine hace 2 días y hoy, no sé, güey, hoy el frijol es de color diferente. Completamente. Entonces lo que hacemos es justamente una vez que nos gusta algo, que pasa un cambio, güey, o que cambiamos el tipo de carne, por ejemplo, ¿no? Empezamos, ahorita estamos haciendo un flat iron como nuestra carne asada, güey. Pero aparte le dimos un curado en la casa que hacemos, o sea, hacemos un curado de carne en el restaurante que se hace con leche en polvo, que es una cosa bien chingona, ¿no? Entonces, ahorita me vas a explicar ese pedo, güey, ¿ok? Está muy chingón. Entonces, antes de hacer todo ese cambio, güey, pues lo probamos. Llegó al punto en el que nos encantó con Brie, que es mi sous chef, y con Luis, que también es uno de mis chefs. Llegamos a eso, güey. Lo plateamos, se lo proponemos al front of the house. Bueno, más bien se lo ponemos al front of the house para que lo pruebe, bla, bla, bla. Entiendan lo que pasa. Les damos un par de días para que lo estudien, lo analicen y sepan que la siguiente semana, en jueves, entra ese plato o es el mismo plato de carne asada que había, solamente que con esta carne y ahora con esta técnica. ¡Pum! Entonces ellos ya lo procesaron, ya lo entendieron, ya lo probaron, ya lo visualizaron. Entonces ahora sí ellos ya es su responsabilidad, pues, bajar esa información ante el comensal, ¿no? Hay un cambio nuevo en el menú. Lo primero que haces es justo atacar esos puntos, ¿no? Llega tu comensal y sabes que son regulares. Hola, ¿cómo están? Oigan, by the way, tenemos un nuevo steak, bla, 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 pum, güey, ¿no? Ya lo metiste ahí, entonces la gente ya tiene ese problema. Y
ya tiene ese tema y no hay ningún problema. Hemos tenido problemas, más bien del otro tipo, del por qué no servimos rice and beans. Hay un comentario por ahí que dice, o de tortillas de harina, güey, ¿no? Hay un comentario por ahí que dice, en unos de los reviews, que dice que, ¿por qué le llamamos carne asada si la carne asada debe ser siempre well done? Y siempre se acompañe con frijoles, arroz y no sé qué otra cosa. A ver. O sea, punto número 1, nosotros, o sea, nunca, o sea, México es un país bien grandote. Y para que tú puedas dar una opinión así es porque recorriste ya México, probaste las carnes asadas que se hacen de norte a sur, que todas son bien diferentes. Sí, y entonces sí podrías decir, güey, la carne asada siempre es well done porque desde Sonora hasta Yucatán y se come así. Punto válido. Como no creo que haya sido ese el caso, güey, es un gusto personal. Y en gusto personal, los gustos se rompen géneros. O sea, si te gusta well done, pues solo pídela así y pues te la vamos a cocinar así. No es algo que nosotros recomendemos, pero pues, es tu gusto, ¿no? No voy a cambiar el plato solo porque así a ti se te antoja frijoles y arroz, porque nosotros creemos que nos gusta más con los chiles toreados y con la salsa martajada que hacemos y con unas cebollitas asadas. Y tal vez unos nopales o algo así, ¿no? Así es como más nos gusta a nosotros. Y nosotros les estamos dando a la gente que lo pruebe. Ahora, seguramente alrededor de Maizano hay otros 10 restaurantes mexicanos, si no es que más, que a lo mejor sí te van a servir frijol y arroz. Eres completamente libre y bienvenido a ir a esos lugares también. O sea, no pasa nada. Y ahí sí decir que así es una auténtica carne asada. Pero nosotros ni servimos cocina tradicional mexicana, ni en el menú dice carne asada tradicional de la Ciudad de México, que a lo mejor sí puede ser como bien cocinado, ¿no? Pero ni así. Fíjate que lo que se acaba de decir ahorita, ¿no? Es hasta una falacia decir comida tradicional. ¿Tradicional para quién, güey? ¿No? O sea, como tú lo acabamos de nombrar ahorita, de norte a sur, güey, ¿es tradicional para quién? Para la gente tal vez de bajos recursos, que solamente se alimentan de carne, de arroz, frijoles y tal vez carne y pollo de vez en cuando. ¿Tradicional para quién? Sí, o sea, es eso. Y existe una cocina tradicional, o sea, le llama una cocina tradicional mexicana. Y creo yo más es cuando es hecha por cocineras tradicionales, ¿no? Que son estas mayoras o estas cocineras del pueblo que hacen las comidas para los 15 años, para las bodas. O sea, que es gente que hace eso, ¿no? Una cocinera tradicional. Y en eso está un poco como basada la cocina tradicional mexicana y como sus raíces. Y hay un montón de conocimiento y de técnicas por aprender. Hay otra cosa que yo siempre digo. Sin tradición no hay evolución. Lo que no evoluciona muere, para mí. Y ese es yo creo que uno de los problemas más grandes que como cocineros, hoy en día y sobre todo las nuevas generaciones, tienen un tema de conocimiento, tienen un tema, es un lack de experiencia en sabores y sensorial y de haber recorrido restaurantes y haber viajado a otros lugares y entender cómo se come, cómo se cocina en otros lugares, ¿no? Hoy en día pues, quieren salir de la escuela de cocina y quieren ponerse a cocinar y quieren hacer espumas y humos y quieren ser los mandamás de un restaurante y demás. Y muchas veces lo que propones al hacer eso, güey, está erróneo. Y a veces le haces creer a la gente que lo que haces es como se debe de hacer. Pero antes de proponer, antes de que algo tenga una evolución, debe de haber una tradición. Y una vez que entiendas la tradición, lo que propongas como evolución va a tener mucho más sentido y va a tener una evolución mucho más congruente, güey. Porque si solo tratas de evolucionar y tratas de proponer algo que no tiene un fundamento sólido y entendido, cruzas la línea, güey, de la creatividad que puede tener una evolución a solamente proponer sin ningún sentido. Y eso es lo que nunca trasciende, ¿no? Se queda justo en una propuesta y la gente no la va a entender, no le va a gustar. Por lo mismo, güey, o sea, no hay un fundamento, güey, no hay ese cimiento, güey, que está súper sólido abajo, güey. Y es algo que se aplica hasta
Pues yo creo que se aplica en muchas cosas. Creatividad, ¿no, güey? Sí. O sea, Pablo Picasso tiene ese dicho, ¿no, güey? Aprende las reglas de la pintura para que las puedas romper después, ¿no? Sí. Básicamente, o sea, no es así literalmente la frase, pero ese es el punto, güey. Ese es el punto, güey, ¿no? Aprende todo lo que tienes que aprender para que después, güey, puedas hacer lo que se te pegue. Sí, claro, güey, después haces y deshaces de una receta lo que es. Hay un tema con la cocina mexicana, güey. El tema es que la cocina mexicana no tiene bases bien estructuradas como la cocina francesa, por ejemplo, güey. O sea, hoy en día con, Ricardo Muñoz Zurita y todos los investigadores de cocina, Lalo Plasencia, todos ellos que han hecho una chamba bien chingona tratando de estructurar la cocina mexicana, pero el tema de la cocina mexicana es que es regional. Entonces es muchísima chamba y muchísimo, pues, escribirlo y demás. Lo que deberíamos hacer es que los cocineros por región deberíamos estar documentando y haciendo la técnica mexicana. La cocina mexicana todavía en las escuelas de gastronomía se enseña pendiendo de este hilo bien pequeño del romanticismo en la cocina mexicana. Es decir, que la abuelita decía que no le muevas al mole para el lado contrario de las manecillas de reloj porque se corta. O que si alguien ya le empezó a mover, nadie más le puede mover porque si no se va a cortar. Que si estás de malas, güey. O que si estás de malas, güey, ¿no? O que si no lo hagas cuando la luna llena, no sé qué. La cocina mexicana sigue pendiendo de esas cositas. Y hoy en día, güey, que se enseña en las cocinas, en las escuelas de cocina, gastronomía, se enseña con libros, o sea, con un Escoffier, con un libro Escoffier, con un libro de Paul Bocuse, las técnicas de la cocina profesional, que la mayoría son francesas por el tema de la Nouvelle Cuisine. No hay nada que se le parezca para la cocina mexicana, güey. Nada. A este punto tan avanzado que estamos en la cocina mexicana, deberíamos tener un libro que te dé los perfiles organolépticos de los chiles, como lo hacen los franceses con su vino, güey. Abres un libro de vino francés y tienen sus uvas, y cada uva tiene un perfil aromático y bla, bla. Eso deberíamos estar haciendo con los chiles, güey. ¿No lo hay, güey? No lo hay, ¿no? Eso deberíamos estar haciendo con el maíz, ¿no? No mames, cabrón. Ese es el tema de la cocina mexicana, güey. Entonces, como no hay una estructura o no hay un libro de donde te agarras, digo, Ricardo Zurita Muñiz tiene un libro bellísimo que se llama La Enciclopedia de la Gastronomía Mexicana. Con Larousse. Y tiene una cosa así de este tamaño, un libro, güey. Para mí es la Biblia de la cocina mexicana. Pero te habla de algunas técnicas. Pero ese libro es un libro de consulta, es un libro que tiene más información que lo que tiene el gobierno. O sea, es una cosa, una Biblia de la cocina mexicana. Pero no hay nada con que enseñes a alguien que quiera aprender cocina mexicana. Por lo tanto, güey, muchas veces se presta muy fácil a que la cocina mexicana pues sea mangoneada por todos lados, güey, ¿no? O sea, movida y medio reestructurada por todos lados. Y yo creo que hoy en día, como no existe esta estructura en la cocina mexicana que te ayude a entenderla como se entiende, o sea, ¿cuánto tiempo debes tostar un chile, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo por lado? ¿Cuál es el lado A? ¿Cuál es el lado B? ¿No? Etcétera. Es bien difícil, o es muy fácil más bien, que alguien proponga algo de cocina mexicana y le llame cocina mexicana solo por eso, güey. Porque no hay una estructura que seguir, o sea, no hay. Entonces todo pende de este hilo así como que, pues es que así lo hacía mi mamá, ¿no? Y está bien, o sea, así, esa es la esencia de la cocina mexicana al mismo tiempo. Uh-huh. Pero para profesionalizarlo un poco más, pero sobre todo en un país en donde estás bien alejado, güey, de todo eso, debería existir algo con lo cual podamos enseñar a nuestra cocina, a nuestros cocineros y a nuestro staff. Güey, es algo bien cagado, güey, lo que acabas de decir, güey, porque, pues, güey, ¿cómo cocinan nuestras jefas, güey? Pregúntales, oye, jefa, a ver, dame. Puñómetro, güey. A ver, ¿no? Jefa, dame la receta del pimpián que te aventaste. Ah, mijo, pues. Y una tengo aquí, cabrón. O sea, ponme la cazuela y te lo hace, güey. Sí, es puro feeling, güey. ¿No? O sea, no es de que dices, pues déjame, saco mi libro de recetas y te explico cuándo. O sea, todo es como dices tú, güey. Todo es puro pinche. Échale tantito así, échale todo.
le hace falta más. Pero... Pizcas y puñómetro, güey. O sea, con el puño, así, 2 puñitos de esto, mijo. Y 2 pizquitas de esto. Y ya, y pues si te queda así, medio ahí le ves y le pones un poquito más. Ajá. Güey, a mí algo bien... Algo súper chingón, güey, que aprendí de mi abuelita, güey. Y fíjate, ¿no, güey? Como yo no lo sabía yo, güey. Recuerdo que un día se aventó un mole de olla, güey. No mames, güey. Le voy a decir a mi jefa que se aventó un mole de olla por cuánto, güey. Digo, yo era chamaco, güey, no me acuerdo. Yo no sabía lo que estaba pasando en la cocina, güey. Entonces veo que mi abuelita está aventando su mole de olla. Y de repente, güey, se sale, güey, se va a las tortillas, güey, trae masa, ¿no? Y empieza a agarrar la masa, güey, empieza a hacer unas como casi donitas, ¿no, güey? No tenía agujero, pero eran como, no sé, güey, como unas ruedas, güey, de masa, güey. Pum, 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 güey, las empieza a echar. ¿No? Pues a la hora de comer, güey, pues estás comiendo, güey. Te salen los pedacitos de masa ya cocida, güey. Los chochoyotes se llaman. No recuerdo el nombre, cabrón. Y te lo comes y dices, no mames, güey. Desde ese entonces, güey, le decía a mi jefa, quiero que le ponga de eso. Dice mi hijo, dicen, ¿cuál? Le digo, es que quiero. Dice, ¿sí sabes por qué se los echó tu abuelita? Le digo, no, porque se pasó de sal. Dices, eso solamente se lo echan cuando se pasan de sal para que la masa absorba un poco. La sal. Y yo así como que no mames, pues yo pensé que era parte del platillo, güey. Y ahí te va, ¿no? Es que justo es esa parte romántica. Qué chingón, güey. O sea, está bien chingón. Y muchas veces científicamente ni siquiera hace sentido, güey, ¿no? O sea, porque la masa o la papa, güey, pues no absorben sal. O sea, lo único que hacen es que liberan almidón y el almidón inhibe un poquito la sensación de sal en tu boca. Más no es que absorba la sal y que le quite la sal a lo que ya hiciste, güey. Lo único que pasa es que con el almidón en tu boca se disimula un poco más el tema de lo salado. Lo cubre. Pero te digo, o sea, hay una explicación científica, güey, ¿no? Nada más que justo la cocina mexicana está así en ese romanticismo así. Y está bien chingón, güey, es parte de. Güey. Pero también hace falta a veces la parte académica. Claro. Porque hoy en día, güey, si no naciste y no creciste en esa región, es bien difícil que entiendas la gastronomía mexicana. Y vuelvo a repetir, estando bien lejos de aquí. O sea, ¿cómo yo les explico a mis cocineros que nacieron aquí, que a lo mejor son primera, segunda generación de mexicanos, o que llegaron aquí bien chiquitos, o que no son de México, güey? Uh-huh. ¿Cómo les explico con qué material les enseño que es un tlacoyo, por ejemplo? Güey. Claro. ¿No? A lo mejor si yo no fuera el chef, fuera alguien más que nunca pasó su vida en México y demás, pero que le gustó mucho hacer cocina mexicana. A menos de que haya viajado mucho, que se haya ido a internar a vivir así meses, mínimo, pero años, a entender la cultura y todo lo que pasa alrededor de la comida, lo va a poder entender y lo va a poder transmitir aquí. Pero si eso no pasa, lo único que haces es replicar cosas que no entiendes bien, pues abres restaurantes mediocres con cocina mexicana mediocre, ¿no? De pronto hay otro review que dice, no, pues sí, es que caro, pero pues ¿cómo decía? Pues sí, mejor me voy a comer las enchiladas de Javier, sí. Está bien, güey, o sea, vete, ¿no? O sea, nada más les cuento que los Javiers vienen a Maizano a comer seguido, ¿no? Digo, si vienen siempre a comer contentos. Sí, ya lo que voy es Javier Sosa. Sí, güey. Sí, van seguido. Cabrón. Van seguido. Van seguido. Ellos y los de Ávilas, el ranchito, también le caen seguido a comer ahí con nosotros. Y mi punto es, no somos ellos ni pretendemos ser ellos. Cada quien tiene su estilo y su onda de hacer las cosas. Pero lo que no hacemos es lo que nosotros hacemos es diferente. Y si a ti no te gusta porque piensas que la cocina mexicana es como la de Javier's, pues qué pena, ¿no? O sea, qué pena que no entiendas que somos dos cosas diferentes, a eso me refiero. Completamente, cabrón. ¿No? Y que está bien ir a Javier's, porque pues está bueno, güey, te vas a echar unos chupes y pues comes algo ahí y, ¿sabes? Es más como esa ondita de echar la fiestita, echar un traguito y pues comer algo en el momento. Y vas a Maizano es porque vas a poner atención en lo que comes, porque esa es parte de la experiencia, ¿no? O sea, porque lo vas a disfrutar un chingo, porque te vas a clavar y medio nerdear en que, órale, güey, un aguachile negro, ¿y por qué negro, no? Y pues sí, es que es una pasta de recaudo, bla, bla, y nosotros lo hacemos todo aquí desde cero. Entonces vas a nerdear un poco a lo que pasa en Maizano porque es parte de la experiencia.
Entonces, digo, ese tipo de comentarios a veces nos dan risa porque decimos, güey, o sea, pues está bien, solo somos diferentes y lo hacemos diferentes. O sea, si la gente no logra entender eso, pues entonces es más problema de ellos. Nos preocuparemos en el momento que digan, güey, fuimos y algo, estaba malísimo con el servicio y la comida sabía horrible. Bueno, eso sería otra cosa. Pero cuando hay comparación de restaurante a Pero hay restaurante, comparación, me pasa justo eso, güey, y es a donde regreso. Es que la gente realmente entenderá lo que es la cocina mexicana. O sea, realmente se ha ido a México y ha vivido ahí por mucho tiempo y sabe que realmente así es como se come y así es como se prepara. Y saben que las habas son parte del relleno del tlacoyo. O sea, ¿realmente entenderán eso? ¿O solamente opinan con su poca experiencia de los restaurantes que han comido aquí? de lo que están acostumbrados. Y de lo que están acostumbrados. Pero muchas veces los acostumbran, güey. O sea, ni siquiera ellos son los que están acostumbrados a comer mexicana. Los restaurantes acostumbran a la gente a que coman, o sea, se tropicalizan ellos para que la gente pueda comer. Claro. ¿No? Es decir, no proponemos algo así muy picante porque pues aquí la gente no come tan picante. Exacto. Vamos a bajarle. No vamos a ponerles tantas cosas crudas porque pues, la gente en el restaurante mexicano no come tantas cosas crudas. Hay que hacerlo todo bien cocinado. O sea, la gente, o sea, los restauranteros tropicalizan para que la gente en general pueda comer aquí. Nosotros proponemos como es la cocina mexicana y si te gusta, bienvenido, güey. Claro. Y si no lo aprendes y te gustó, qué chingón. Y si no, también, güey, no pasa nada, ¿no? Claro. A lo mejor solamente habrá 2 platos de mi menú que te gusten y son por los que regreses. Chingón también. O sea, ¿no? Es justamente esa parte, güey, de a veces me pongo a pensar, puta, si eso le pasa al comensal, pues ¿cómo le pasa a mis cocineros, güey? O sea, ¿cómo les hago entender que no sé, güey, que el pozole no siempre lleva garbanzos y la salsa no se saca de una lata, güey, cosas así, ¿no? Que no siempre es blanco o verde. Exacto, güey. O sea, güey, pues pozoles en Guerrero que se sirven hasta con sardina y con chicharrón o con huevo. Aguacate. O sea, ¿no? Y en Guadalajara el rojo, cabrón. Igual. O que la birria de Guadalajara es bien diferente a la birria que es en Tijuana. Y el por qué pasó así. O sea, entender como todas esas cosas. E irte y, digo, pues yo crecí en la Ciudad de México. Es una ciudad globalizada en donde están las cocinas prácticamente de todo el mundo. Pero aparte, pues de abuelos oaxaqueños en los que sí íbamos cada año. Y entonces cuando ya me fui a vivir a Oaxaca más grande, a pues, hacer investigación en todas las regiones de Oaxaca y tratar de comprender un poco más lo que pasaba y los ingredientes, pues te cambia la perspectiva de lo que es la cocina mexicana, ¿no? Muchas veces incluso naciendo y creciendo en esas regiones, te pierdes de todo lo que pasa fuera de México. Entonces muchas veces ni siendo de ahí, güey, entiendes también, lo que pasa ahí, también. Pues ahora más lejos está más cabrón. Entonces es como una de las misiones que tenemos en Maizano. O sea, cáiganle a Maizano y así es como se come allá, güey, ¿no? O sea, así como lo proponemos, respetamos un chingo los sabores de cómo se come allá. Tenemos una onda ahí, de propuesta contemporánea y pues con un poquito más de ejecución limpia, si lo quieres decir así. Le hacemos ahí 2, 3 cositas y cariñitos a la carne y al marisco y demás. Pero al final de cuentas hacemos el recaudo negro como se hace en Yucatán, ¿no? O como en las regiones de Yucatán, porque también seguramente hay 10,000 versiones del recaudo, ¿no? Como lo hay del mole. Y hacemos los moles como, pues los investigué como de mi abuelita y conforme lo que yo fui recaudando y viviendo y cada año en la fiesta del pueblo, viendo a las señoras cómo lo hacían. Los tepaches, güey, ¿no? Hoy está medio trending el tepache. Todo el mundo anda haciendo tepache y cócteles con tepache y demás, sí. El tepache del pueblo de mis abuelitos es con aguamiel. Pues nadie sabe eso, ¿no? Y así un chingo de cosas, güey. Pero te digo, o sea, si no entiendes eso, es bien difícil que después propongas algo. Y también que tus cocineros lo entienden. O sea, si tú no lo entiendes y algo que muy cagado, güey. Un restaurante en donde vi que hacían carnitas y super proud de las carnitas y suben hasta un video así de somos el mejor restaurante mexicano de la zona. Y el chef explicando sus carnitas y le ponía Coca-Cola así directa, güey, ¿no? Y yo, ¿cómo les explico que si estuvieran en Michoacán y hacen eso, güey, pues los van a sacar a palazos, güey, ¿no? Lo que pasa es que hay un mito en donde cuando hacían el agua con azúcar quemada para las carnitas, para llevárselo
o antes de ponerlo en los casos, pues guardaban ese chango que le llaman, o ese líquido negro en una botella de Coca-Cola o de Pepsi. Que si lo pones ahí parece, güey, que es Coca-Cola o Pepsi. Entonces, cuando la gente veía a los que hacen carnitas haciendo carnitas, y ya cuando era hora como de dorar y que se hicieran melositas y cafés, pues le dejaban caer el líquido de la botella. Pero era más bien el agua diluida con el azúcar quemada que habían hecho para eso. Wow. Pues no era Coca-Cola. Pues te digo, es un dato que si no lo aprendes en Michoacán y si no lo entiendes y si no, el hermano de mi papá se dedica a vender carnitas y es de Sinapecuaro, güey. Es bien conocido por ser unas carnitas bien chingonas también. Aparte de las de... ¿cómo se llama? Ajá, no, bueno, también ellos hacen carnitas, pero se me fue ahorita la capital mundial de las carnitas, ahorita me acuerdo. Quiroga. Quiroga es la capital mundial de las carnitas, ¿no? Igual ahí fuimos con mi papá, mis tíos, o sea, haces como pequeña investigación y eres curioso también, ¿no? Y pues aparte se hacen con leña y bueno, etcétera. Pero aquí, güey, pues no, pues es que así, o sea, yo no sé en dónde chingados vino eso de ponerle Coca-Cola y de repente le ponen leche clavel y naranjas y hierbas de olor. Y, güey, no lleva nada de eso, cabrón. Güey, nada, güey. Que lleva, yo sí he visto que le echen leche, naranjas y la coca. Hay un tema, güey. O sea, si lo piensas, es que son formas de que la carne caramelice más y tenga esta textura como melosita que deja el azúcar con el agua. Entonces supongo que alguien dijo, bueno, pues vi que le echaron coca y eso funciona. Y al final funciona un poco porque pues el azúcar, la coca es pura azúcar. Pero con 10,000 cosas más de ingredientes, ¿no? Y tiene un sabor medio raro al último cuando se evapora y se mezcla con la grasa. A mí me deja un sabor medio rarito, güey. Naranjas, la naranja, güey, cuando se reduce es azúcar, güey. Es un cider, o sea, carameliza también, ¿no? La leche clavel o la leche evaporada, güey. Lo mismo, güey, pues es azúcar, güey, ¿no? Ya la leche está reducida. Ajos, laureles y demás, güey. O sea, en Michoacán se hace a veces o una salmuera, o sea, agua con sal, o solamente se sala la carne, se pone el cazo, güey, con la manteca y se deja caer la carne. Se le pone sal, güey, es lo único. Y si acaso se le pone salmuera. Porque el agua, la sal mezclada ya en agua ya está diluida y es más fácil que se integre en la manteca a que si solo pones la sal así, ¿no? Pero pues es de las dos, güey. Le ponen la sal a la carne primero, la dejan un ratito así en lo que prenden el cazo y demás, y luego ya. Pero lleva pura sal, güey. Y después el azúcar con la carne. O sea que el ingrediente clave es agua con azúcar quemada. Es eso, güey, ¿no? Y eso es en Quiroga, en Sinapecuaro y demás. Seguramente hay alguien, güey, en alguna nueva generación o alguien que pues sí use Coca-Cola, pero te digo, por este mito, y ahí se va creando como familia, ¿no? O hay algún chef creativo que dijo, no, pues con esto queda caramelizado si le ponemos naranjas y demás. O alguien que quiso aromatizar sus carnitas con naranjas y demás. Eso se vale. Claro. Pero que digas, güey, esta receta clásica de Michoacán con Coca-Cola y hacemos las mejores carnitas. Y luego sellando un pedazo de carne de cerdo así en una plancha primero antes de echarla a la manteca y luego ponerle naranjas, ajos y Coca-Cola. Digo, ahora, no estuviera mal si la propuesta fuera de algo bien entendido. Si la propuesta fuera de algo que ya comprendí bien, que es un plato que lo que ocupa es grasa, sal y algo que lo caramelice, y entonces después de eso sí propongo y le pongo 1000 cosas para que caramelice, pero es mi estilo de hacerlo y es la propuesta que tenemos. Ahí es cuando dices, ok, bueno, pues es válido y tienes un argumento. Pero si solo lo haces porque como chef, güey, o sea, en tu casa, pues cocínalo como quieras. Pero cuando tú le estás proponiendo algo a la gente y lo haces porque tu research fue en YouTube, güey, en 3 blogs de alguien que escribió acerca de las carnitas, y así lo haces, para mí no es válido, güey, ¿no? Entonces, justamente esas cositas, o sea, son las que digo así como que, híjole, si tomáramos más el tiempo de investigar, de leer, de preguntar, o sea, si yo tengo un tema ahí con las carnitas, pues le marco al hermano de mi papá, mi tío Juan, ¿no? Que él hasta la fecha vende carnitas. Oye, tío, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo para esto? ¿Cómo le haces tú? Y pues él me dará su onda, ya la anotaré yo. Haré pruebas, güey. A lo mejor para mí es menos tiempo, a lo mejor para mí es más, dependiendo del resultado que yo busque.
Pero empiezo justo eso, ¿no? Y él lo aprendió de su abuelo que vendía carnitas allá. Pues mi jefe también, güey, él entraba duro, o sea, tenía buen colmillo. Entonces también, te digo, entiendes un poco así porque después de eso es un poco más... tiene mucho más sentido lo que propones, güey. Y es lo que pasa en Maizano. Lo que hacemos ahí es un tema de una propuesta, pero bajo el entendimiento de lo que sí es la cocina mexicana, ¿no? Claro. Otra ventaja que tengo es, como te comentaba al principio, pues cuando vino el equipo de la Ciudad de México, el Chef Chicharo, pues ellos viven allá, güey. Cualquier cosa que, oye, Chef Chicharo, pues traigo como una idea de un tamal colado, güey, ¿no? Que de repente teníamos en el menú. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo...? El tamal colado es un tamal de la región de Chiapas, Tabasco y Yucatán. Pero es un tamal que se cocina primero como en vapor, como en una leña, como en una... ¿La masa? En una olla, la masa con manteca, como si fuera una técnica para hacer shoes o para hacer churros, güey. Y después de eso ya se cocina al vapor. Entonces, oye, Chef Chicha, traigo una onda así, bla, bla, bla. Y el Chef Chicha luego, sí, güey, mira, yo, varios lugares lo hacen así, bla, bla. Empezamos a echar ideas y sale algo bien bonito, pero desde el entendimiento de lo que sí pasa. Y ellos están allá, güey. Claro. Cualquier cosa, Chef, déjame ver, güey, voy a darme un rol acá, voy a hacer la investigación, cómo lo hacen. Te mando los videos, mi punto de vista, bla, bla, bla. Entonces... eso, güey, a veces hasta a mi carnala le digo, oye, güey, me acuerdo que en Oaxaca una vez probé este pedo, traigo ese pinche sabor y esa idea de eso. Date una vuelta a Oaxaca, si yo no me puedo lanzar, date una vuelta a Oaxaca, prueba esto en este lugar y demás, mándame tu video, tu opinión, así, describe los perfiles de sabores y ve cómo lo hacen, bla, bla. Y sí, güey, pues mi carnala me lo manda y entonces de eso, ¿no? O en una fiesta del pueblo, a veces ella misma, así, güey, fui a la fiesta del pueblo, no sé dónde, en Oaxaca. Y nos sirvieron la barbacoa así, en este estilo, y bla, 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 y te lo paso porque sabe bien rica, etcétera, güey, ¿sabes? Como que te nutres un poco más de eso antes de solamente proponer cosas por proponerlas. Entonces es algo que pasa en Maizano, güey, o sea, respetando un chingo el ingrediente. Y pues el tema de la cocina mexicana, bien, güey. Para poder enseñarles y poder compartirles a mi equipo y que entiendan. Por eso te decía que cuando abrimos Maizano, güey, era un tema. Y nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo bien porque el 80% del menú nuestros meseros ni lo podían pronunciar, ¿no? O sea, no podían decir ni huitlacoche, tlacoyos, Sí. O sea, no sabían que era un mole blanco. ¿Qué otra cosa? Guanzontles, güey, cosas así, ¿no? Entonces dijimos, sí, a huevo, o sea, bien, ¿no? O sea, no van a decir, Gojira o cosas así, ¿no? Es una gordita, güey, así, o sea, vamos a hacerlo bien. Y veo hoy el menú y entonces mis cocineros ya, güey, entienden bien cabrón el tema del ingrediente y ya empiezan como a más, ¿no? O sea, empiezan a querer justo como más. Y solitos llegan, güey, de repente dicen, oye, chef, investigué todo el tema de la milpa que nos dijiste, güey, estabas platicando acerca de la milpa, pues llegué con esto que pasa en el ecosistema de la milpa, entendí que era un ecosistema, entendí que esto pasaba, que tenía sus temporadas, que hay un montón de animales que polinizan durante el ciclo de la milpa, ¿no? Desde pájaros, insectos, bla, bla. Estaría bien chingón que hiciéramos una ensalada con productos de la milpa, ¿no? Y etcétera, güey. Entonces llegan ya los cocineros con esta cosa como de entender, güey, qué es lo que pasa y de hacer su investigación y de proponer. Y así funciona Maizano, güey, ¿no? De pronto... Está súper chingón, güey, porque tú mismo les creas esa curiosidad, güey, ¿no? Entonces, como dices, ya ellos ya empiezan a hacer sus propios investigaciones, güey. Ya sus propios jugos empiezan a correr. Ya no es tanto lo que tú les dijiste, güey, sino que ellos ya empiezan a incorporar lo que tú les dijiste, güey, con lo que ellos están investigando, ¿no, cabrón? Y entonces ya ahí es donde viene la siguiente camada de sí, chefs, ¿no? cabrón. A veces de pronto llegan y me dicen, chef, no encontramos nada en el pinche internet, güey, y en YouTube son puros videos bien pedorros. Platícanos más acerca del tepache de aguamiel, ¿no? O sea, que nos platicabas. Ya, a ¿no? ver, O sea, platícame de ese pedo, güey. ¿Cómo? Porque el tepache que más conocido es el de la piña, güey, ¿no? Sí, o sea, el tepache sí, el de... Bueno, ¿y por qué crees que sea el más conocido, güey? ¿Cuál es la razón por la cual... Van a ser dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual el tepache de piña es el que más se conoce? Bueno, al menos en la Ciudad de México, ¿no, güey? Sí. Que es donde venimos, güey. Y el de aguamiel.
Pues, o sea, ¿por qué la razón del tepache de piña se conoce más que los otros que se hacen con aguamiel? Porque los que se hacen con aguamiel, en primer lugar, se hacen como en festividades o en fiestas de pueblo o en como cosas muy específicas, güey, ¿no? Muy rural. Es muy regional. Muy regional. Muy regional. Esa zona incluso Oaxaca, güey. Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, el tepache que hacen es bien diferente. O el tepache que se hace en Oaxaca también es como el de la Ciudad de México. Incluso en la ciudad de Oaxaca, no muchos conocen el tepache que se hace con aguamiel, porque pues es de pueblos bien chiquitos, ¿no? A veces son 4 o 5 horas lejos de la ciudad de Oaxaca, que no está tan urbanizado. Y el tepache solo lo hacen para el 3 de mayo, que es el Día de la Santísima Cruz, y no se vuelve a hacer hasta el próximo año. Órale. Entonces es cosa bien local, güey. Y pues, güey, el tepache de la Ciudad de México. La Ciudad de México es, pues, o sea, es una ciudad globalizada y cosmopolita y pues lo visitan un montón de gente y turistas. Pues es mucho más fácil que se expanda. O sea, ¿no? ¿Cuánta gente puede haber en la Ciudad de México a este pueblito que te digo, no? Es conocido entre nosotros. Entonces, el tepache de aguamiel, literal, güey. Van, raspan el agave, sacan el aguamiel y eso se pone bajo la tierra. La tierra, y sobre todo pues, en sierra, en altitud muy alta, es bien frío, güey, debajo de la tierra. Entonces, es súper fresco y haces que la fermentación no sea tan acelerada. Órale. Entonces se mantiene súper fresco, pero fermentando en temperatura. O sea, güey, back in the day no había refrigeración en los. Y todavía los refrigeradores que hay en los pueblos son chiquitos y así, güey, ¿no? Entonces, ese era su método de mantener las cosas en una temperatura de fría, ¿no? O sea, hacen un hoyo en la tierra, güey, clavan una olla de barro enorme, porque aparte el barro conduce la temperatura chingón. Entonces, lo meten y solamente lo tapan todo con la tierra, güey, y solamente dejan el cuello de la botella de barro afuera, ¿no? Y ahí se pone... Rápidamente, el hecho de que utilicen el barro también hace que cambie el perfil del el sabor. Sí. O sea, cambia el sabor y aparte el barro es poroso y hace que la fermentación sea mucho mejor, güey. Okay. O sea, todo lo que fermente en cosas porosas fermenta mejor. Okay. Porque ahí se van metiendo como todos los microbios y ahí es donde van haciendo, fermentando, ¿no? Entonces, se le pone el aguamiel, le ponen la panela o el piloncillo, canela. Y a veces le ponen tamarindo o piñas o lo que sea, güey. Pero pues el aguamiel por sí ya fermenta. Lo demás es como un saborizante. Y, güey, hacen 5 o 6 ollas de este tamaño de barro, ¿no? O sea, es una cantidad enorme para darle a toda la fiesta del pueblo. Y luego, güey, cuando ya lleva como el 5º o 6º día ya de fermentado o de la fiesta del pueblo, de los últimos días de la fiesta del pueblo, le pican cebolla y a veces le ponen chile de árbol y pedacitos de piña, pero es que ya sí te lo dan. Es un tepache que lleva cebolla cruda y chiles. O sea que ya después es tomado, es como que comido, güey. Después se vuelve como, o sea, tomado. Igual te lo siguen dando en jícara o en ¿Con vaso. cebolla? Con cebolla, sí, güey. Cabrón. Si le pican cebolla y se le ponen chiles. Entonces es otro pedo, es otra cosa que hay que documentar. Completamente, cabrón. Y es que aparte, la fermentación del tepache ya está bien evolucionada, que el sabor ya cambió tanto, güey, que acepta el sabor de la cebolla y el chile. A lo mejor sí a los primeros, a la primera fermentación para tomar el tepache, si le pones la cebolla y el chile, o sea, sí te vas a ver o medio raro, o el sabor del tepache es todavía muy levecito y se presta para tomar solito. A lo mejor ya, güey, el 5º o 6º día que ya lleva fuera de la tierra y ya se lo están pasando a todo el mundo, la fermentación ya está más cabrona. El tema de la cebolla y el chile, pues ya le hace juego a la pinche fermentadota que trae el tepache, ¿no? Que creo que va más por ahí. Porque siempre lo hacen ya los últimos días de la fermentación. Y al principio te lo sirven así en las mayordomías. Llegas a la casa del pueblo y tienen jarras y jarras de tepache. Nada más que la madre sí te pone pedo, güey, pues es aguamiel. O sea, ese sí es un tepache empedador. Pues, sí, como un pulque, güey. Pulque, güey. Y pues el tepache de la Ciudad de México, de los mercados o de los tianguis, pues ese es mucho más frutal, ¿no? Y la base del fermento, pues es las cáscaras de la piña, la canela, clavo, el piloncillo y agua, güey, ¿no?
Pero la Ciudad de México tiene un chingo de tepaches, güey. Yo me acuerdo del tianguis, y con mi carnala siempre íbamos, el tianguis que estaba a espaldas de la casa de mi mamá. Había un tepachero, güey, en su triciclo. Y siempre tenía como 3, barriles de tepache. Y unos eran de manzana con tamarindo. El otro era como tradicional de piña. Otro traía guayaba. Wow. Wow. Y así, o sea, eran de frutas, güey. Wow. Y ese es como muy tradicional de la Ciudad de México. Fíjate, güey, yo nomás tuve la oportunidad de probar. Yo el único tepache que te he probado, güey, ha sido el de piña, güey. No te he probado de otro, güey. Sí, no, el de guayaba, imagino, buenísimo, cabrón. güey. Sí. Y ahora aquí justo en Maizano, güey, tenemos un programa justo de fermentados, ¿no? Aparte, pues, tenemos a un güey que es una verga, el pinche Bryant. Y ese güey está bien clavado en temas de fermentos y pues bebidas del norte de la ciudad en general, ¿no? Pero pues el güey va a México, se clava así por semanas, meses, hace investigación, ve todos los procesos. El güey es una verga para hacer colonches, tuba, eso que son bebidas fermentadas, ¿no? La otra vez le estaba platicando del sendecho, que es una bebida de maíz, fermentada de maíz, que es precolombina, que fue como la primera cerveza que hubo en México, ¿no? Y entonces andamos ahí como en ese tema de investigación y probando. O sea, tepaches ya hacemos. Y el pinche Brian se avienta un tepache de la Ciudad de México justo con guayaba, tamarindo, manzana, en Maizano, que está, güey, bellísimo. ¿Cuál es el nivel de alcohol, güey, que tiene el tepache? ¿Es mucho? ¿Es alto? No, ¿verdad? 1 o 2%, güey. Así no es nada, güey. No es nada. No, o sea, dependiendo, pues, cuánto más lo dejes fermentando, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, el que regularmente es 1 o 2%. Bueno, la razón por la que estoy preguntando, güey, es porque no estoy chupando ahorita, cabrón, y pues ahora que te vaya a visitar, güey, pues me gustaría echarme un... Sí, güey, tepache, está ¿no? buenísimo, cabrón. O sea, buenísimo. Y ahorita te estaba contando, traemos ahí una onda para un evento en el que voy a cocinar en mayo y estamos haciendo un tepache de flores. También, güey, es una receta, o sea, no es algo que nos salió así de la creatividad, es algo que ya existía en México, y sobre todo del área de Xochimilco y de ahí donde hay un chingo de flores, se hace un tepache de flores, entonces andamos justamente en pruebas. Y en ese caso, ¿qué es lo que ayuda a la fermentación? ¿La flor? Lleva piña, güey. La base es la piña, claro, okay. y pero en vez de ponerle guayabas, tamarindos y demás, se le ponen frutas, flores. Flores. Uh-huh. Wow, ok. Sí, va por ahí. Sí. O sea que ya los han probado. Pues sí, ya lo probamos justo ayer, güey. Justo ayer Brian llegó con las botellas. Lo que hizo Brian se hizo la fermentación, demás, se le puso el tepache y el güey lo dejó creo que 1 o 2 días como método champán. O sea, lo dejó en botella de vidrio tapada para que hiciera más efervescencia. Güey, lo probamos ayer y muy bueno, güey. Pinche tepache de flores. Está bien loco esa madre. Muy chingón. Y así, güey, o sea, así traemos, de repente hacemos ahorita el güey quiere hacer tascalate y de repente traemos ahí un poquito de... Hicimos... ay, güey, ¿cómo se llama? Esta bebida de Guerrero, que es como una horchata, pero con chocolate, güey. Ahorita me acuerdo. Pues yo fui el que lo propuse. Chilate. Okay. O sea, el chilate es una bebida de arroz, se hace en Guerrero, pero se le pone cacao también. Como una horchata de chocolate, güey. Ah, cabrón. Está bien rica. Entonces, andamos como en ¿El proceso es el similar al de la horchata? Muy similar. Y nada más, pero nada más le agregas chocolate. Cacao. Okay, lleva cacao. Uh-huh. Sí, y así, güey, hay varios. Oaxaca tiene, o sea, pozoncle, tejate de coco, pozol. O sea, tiene cantidad también, Yo recuerdo, güey, ya sabes, no los atoles, ¿no? Que es igual que muchos de ellos son base de maíz, güey, ¿no? Yo recuerdo, cabrón, que mi abuelita igual, güey, ¿no? Se aventaba el atole de maíz, que llevaba maíz, pero picaba, güey. ¿No sí, chile atole. Puta madre, güey, qué... Está bueno. Chingonería, güey. Que sí, muchos lo hacen con chilaca o con poblano, porque está como verdecito, ¿no? No, yo siempre ha sido rojo el que yo probaba. ¿En rojo? Sí, güey. Igual, pero te lo tomas, cabrón, y los pedacitos, pedacitos de lote. Los pedacitos de lote, güey, y es tan tenue, güey, lo picoso, porque no es algo que dices, ay, cabrón, no, está bien bueno. Es súper tenue. Bueno, el tema de los atoles también es una belleza, güey. O sea, qué chingonería. Los atoles de Michoacán
Hay un atole negro que se hace con el pelo del elote quemado. Es una belleza. Pero en Oaxaca hay atoles de bugambilia, güey, de las flores. Hay, güey, o sea, atoles salados. Hay el postre nicuatole, que es prácticamente un atole, pero bien reducido y se vuelve una gelatina, güey, como un custard de puro atole, güey, ¿no? Nosotros en Maizano tenemos un postre que es justamente un nicuatole de flor de calabaza. Wow. Entonces, o sea, como... Sí, güey, el tema del atole, pues es maíz, güey. El tema del atole está muy cabrón también. Sí, güey. Sí, no, los pinches atoles son otro pedo, cabrón. Y los atoles salados, o sea, hay una sección de atoles salados. Y no mucha gente sabe de eso también, ¿no? Bueno, pues ese puede ser que es un chile, que diga salado, ¿no? Sí, el chile atole entra dentro de esos, justo. Atoles de masa agria, güey, ¿no? Hubo un tiempo cuando yo estaba en Oaxaca haciendo como esta investigación, uno de mis amigos fue a la fiesta de su pueblo y pues, está como 7 horas desde la Ciudad de México. O sea, aparte no hay camiones ni nada, o sea, tienes que agarrar taxis urbanos que llegan hasta allá y que los contratas específico, porque ni siquiera es una ruta, güey. Wow, sí, les tienes que decir, hey, voy a tal pueblo así, y solo te dicen, híjole, solo llego hasta mitad del camino, y de ahí tienen que tomar otro hasta el pueblo, ¿no? Pero les pagas porque te lleven ahí, porque no es una ruta que hagan diario, o sea, no hay... O sea, nadie vive ahí más que la gente del pueblo, ¿no? Claro. Y cuando se hace fiesta del pueblo, pues vienen los familiares que viven fuera o la gente que se movió del pueblo a la ciudad de Oaxaca o a la Ciudad de México, etcétera. Entonces nos fuimos 3 días a la fiesta del pueblo. Lo que comí, güey, o sea, un lugar lleno de fruta, naranja, plátano. O sea, caminas por las calles y hay platanares y hay 7 variedades de plátano, güey, ¿no? O sea, plátano, manzana, una cosa increíble que comí en Oaxaca, que literal son unos platanitos chiquitos, medio gorditos, que saben a manzana. ¿Neta, cabrón? Puta, güey. O sea, un sinfín de plátanos que lo ocupan para distintas cosas, ¿no? Y lo mismo en Chiapas, güey. O sea, el tema del plátano está bien cabrón. Y las cosas que hacen con el plátano. Y masa, güey, maíz, un montón de maíz, un montón de digo, frutas, manzanas, naranjas, Y lo que nos hizo la abuelita de comer todo el tiempo, o sea, los tamales. Tengo varias fotos ahí donde te las voy a enseñar al último. Cascadas de agua, güey, chile tusta, un montón de cosas increíbles que aprendí ahí. Y hacen una cosa que se llama puñete, güey, que es con lo que se comen los caldos calientes. Y este puñete justamente se sirve frío. Ya se contraste como que entre el caldo caliente y el puñete, pero el puñete es como un tamal de maíz agrio. Como que se deja fermentar el maíz hasta que esté este punto agrio, ¿no? Que mucha gente... Ya punto de descomposición, se puede decir que ya... Casi, güey. O sea, empieza como la fermentación justo, sí. ¿No? Y es está más agria, se le llama, ¿no? Que hay un atole de masa agria. Pero este tamal, por decirlo así, es solamente con sal y el agua agria del elote, y así se cocina en vapor y se cocina en hojas de carrizo. ¿Se rellenan? No, nada, güey, es así, puro maíz. Y es pues, esta función de comer algo con un pan o con algo, ¿no? Para el caldo. O una tortilla enrollada para tu caldo, es esta función lo que hace el puñete, güey. Entonces viene así larguito y son como 2 o 3 envuelto en puras hojas de carrizo. Puta, una cosa deliciosa, güey. Deliciosa. Wow. Y ellos toman el atole agrio frío. Entonces, los chavos, así, o sea, generaciones jóvenes y gente grande, hacen este atole agrio y lo dejan frío. Y lo toman como agua de día, güey, como si fuera un agua fresca. Pero es un atole agrio y es frío. Cabrón. Ahí viene otra sección, güey. Hay atoles fríos también. Y el atole se puede tomar frío. O sea, sacado así del refri, te lo tomas. A mí me encantan los atoles fríos, güey, cabrón. Eso sí. Hay en la Ciudad de México, o sea, hay varios lugares que ya se dedican a hacer tamales así. Y atoles. Y ya hasta están embotellados, güey. Entonces ya nada más llegas abres el refri y escoges el tamal de blueberry, el atole de blueberries o el atole de fresa o el atole de galletas María, pero es frío y ya en botellitas de vidrio y así, güey, ¿no? Pero es un atole. Eso pasaba hace años también. Pero es otra sección y es otra cosa como explorar y otra cosa por jugar y demás, te digo, pero eso es lo chingón, o sea. Qué chingón, cabrón. Y ahorita están haciendo, ahí en Maizano están haciendo lo mismo de la incorporación de las bebidas, el movimiento de la mixología con la comida también está. Sí, también, güey. El bar tiene un chingo de sentido con la cocina. Trabajamos de una forma
en sinergia bien chingona. Está Felicia, que está a cargo, es nuestra sommelier, pero también es nuestra floor manager. Y ella, güey, súper apasionada de los agaves, muy cabrón. Y súper, o sea, conocedora, pero aparte sommelier. Y ella, pues, ve todo lo del vino, ¿no? Nuestra lista en Maizano es de puro vino mexicano. Y Julián está en el bar, que pues el güey tiene bastante experiencia y también apasionado del tema mexicano. Y Bryant, güey, que te digo que está bien clavado con el tema de las bebidas no alcohólicas, fermentos, agaves del norte del país. Pero pues en general el güey ganó el segundo lugar en el Paladar de Oro de los agaves el año pasado, ¿no? Entonces el güey, pues, súper conocedor. Y nos juntamos, güey, ¿no? O sea, todos estos pinches locos a poner ideas y a decir, güey, de repente yo quiero que el bar haga esto para que vaya bien con este plato, güey, ¿no? Tengo una idea de esto con este plato, ejecuten algo chingón para esto. O a veces ellos, chef, estamos trabajando en esto, güey, pero nos mamaría que fuera con, no sé, güey, un plato tuyo así. Y entonces creamos sinergia. O a veces yo le digo, te digo, la otra vez le estaba contando a Brian del sendecho, de este fermento de maíz. Así, güey, vamos a clavarnos en el tema de investigación, vamos a ir, vamos a entender qué pedo y pues vamos a tratar de hacer algo chingón así, ¿no? Y bueno, pues Isra no se diga, güey, ¿no? También él entra bien cabrón al tema creativo con nosotros y nos apoya y, güey, ¿qué necesitan? Va, se ocupa esto, jarras para fermentar, ok, güey, yo me encargo, yo las traigo, yo las compro, yo pido el budget para que les bajen este material. Traemos ahí una cosa bien chida entre la cocina, güey, sí es prácticamente entre mí y o sea, fue una propuesta que yo les dije, que para que hiciéramos los flights de agaves por mes, o sea, si curáramos unos flights y en vez de que sirvamos botanitas o cositas así, me aventé unos bombones de chocolate rellenos de cosas super amexa, güey, ¿no? Esta técnica super francesa de hacer chocolates de vaciado. Y igual, güey, puso el budget, compramos todo el tema, pues mesas de mármol, tablas de mármol para trabajar chocolate. Va. Porque aparte me mama, güey. O sea, el tema del trabajo del chocolate es una cosa que me encanta. Y pues esa técnica de bambeo, de vaciado de chocolate sí es un poco diferente. Requiere técnica y pues que ya le sepas. Entonces así me la aventé yo porque pues, hace tiempo lo aprendí. Claro. Entonces los chocolates sí los armo, pero curamos los mezcales, güey. Y ahorita tenemos un alto de Malbien, sus carnales que hacen puras cosas bien chingonas en el mezcal. Y ese alto lo ponemos con un chocolate de maíz tostado y chocolate blanco que está relleno de chapulines y lemongrass. Y luego tenemos uno de Agua del Sol, que también los mezcales de ellos son una chulada. Y ese es un tepextate. Si no me equivoco. Sí, es un tepextate. Y ese güey está con un bombón de sal de gusano y naranja. Y el último es uno de Palalma, güey, que también se pinche y hace cosas bien cabronas en el mezcal. Y ese cabrón hizo un mezcal destilado con café de olla, con una receta tradicional de café de olla. Es una chulada. Y parece me aventé un bombón de mole negro con tlayuda quemada. Wow. Entonces, trabajamos así, güey, entre la cocina y Y la barra. La barra, ¿no? O sea, nos encanta, güey. Y sí, pues hay un buen de sinergia. Qué chingón, güey, ¿no? Y qué chingón que hay ese equipo, ¿no? Y hay esa, ¿cómo dices tú? Esa sinergia, ¿no? Esa pinche dinámica entre todos ustedes, güey. Que llevan, que la idea es la misma, ¿no, güey? Sí. O sea, y eso es lo que es fundamental, güey, ¿no? De que no hay esa pelea de egos, cabrón. Y tal vez, independientemente, claro, ¿no? Que la hay, güey. Y es necesario, ¿no? No es nada malo, güey. Saber manejar el ego, no más que nada, güey. Y que ustedes, como dicen, ¿no? El propósito sea uno, güey. Y que tengan ustedes esa, como dije otra vuelta, ¿no? Esa dinámica y esas ganas y esa creatividad, güey, para llegar a una meta, ¿no? Que la meta es la misma para todos, ¿no? Es eso, güey. One dream, one team. Sí. Otra pregunta que te iba a hacer, nada más ya para cerrar, güey. Pero, ¿ustedes hacen su nixtamalización, güey? ¿En el restaurante? Al lado, es que el concepto de Norgate está bien chingón, güey. Pero justo al lado del restaurante está el molino grandote de Norgate.
Entonces lo que nosotros hacemos es cuando traemos el maíz de Tamoa, ellos, o sea, nixtamalizamos todo ahí al lado y de ahí nosotros vamos agarrando todas nuestras cosas. Ok, chido. Entonces, no nixtamalizamos dentro del restaurante, pero sí dentro de la tienda, pero sí con nuestro maíz huevo. y sí con ellos. Ok, chido. Nada más, ¿podrías explicar la nixtamalización, güey, de cómo trabaja ese pedo? Porque Sí. es tan importante, ¿no, güey? O sea, mucha gente... Y más ahora, güey, de que ya ves tortillas, güey, por todos pinches lados, ¿no, güey? Sí. Y a veces, otra vuelta, ¿no? La falta de explorar, de probar diferentes tipos de tortillas y lo que en realidad es una tortilla, ¿no, güey? Sí. Porque ves las Misión, las Guerrero y toda esa madre y pues no es tortilla, güey. No, o sea, es todo menos tortilla. Exactamente, ¿no? O sea, ya la comes y dices, esta madre no es tortilla, güey, sí, ¿no? Claro. Últimamente hay un lugar cerca de donde vive mi hermana Ari, güey. Se llama Tiendas Vallarta, güey. Ajá, no sé si la conoces. Conozco lo súper, ajá. Ajá, y venden unas pinches tortillas súper chingonas, güey. Y lo que no yo he visto en muchos lugares es de que tienen la tortilla azul, güey. Ajá. Puta madre, güey. Y literalmente, güey, es hasta diferente la textura, güey. Sí, sí. Es un maíz, o sea, es un maíz, pero pues es un maíz diferente. Es un maíz diferente que yo no lo había entendido hasta que últimamente la empecé a comer más seguido y es más flexible. Como que yo siento. Sí, pues depende también cómo hagan la nixtamalización. Okay. Pero pues al final de cuentas, o sea, tiene su gusto propio, obviamente pues tiene su color y demás, o sea. Y antes de que empieces cómo se hace la nixtamalización, pero los tacos, ¿no? Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que la importancia de la tortilla en los tacos, güey. Hay un lugar, no sé si los has probado, los tacos se llaman Taquería Los Cholos. Taco Los Cholos. No, güey, un chingo de banda me ha dicho. Güey, la neta es... están muy buenos los tacos, güey. Tienen diferentes tipos de... claro, tienen diferentes tipos de carnes, pero lo que me refiero es de que los precios varían, güey. Ya sea la carne regular, la USDA y el Prime, güey. Ok. También tacos de carne Prime. Pero pues, güey, me voy a chingar un pinche taco de 8 varos, güey. ¿En serio? Pues no, güey, no. O sea, tal vez para probarlo una vez, ¿no? Claro, pero pues sí, sí. Me voy a comer pinches 30 varos por 3 tacos. Pues, gracias, ¿no, güey? Algo que yo me di cuenta ahí, güey, de la tortilla, güey. Buenísima, güey. Ah, sí. No mames, güey. La tortilla te aguanta el taco, güey. Le echas todo, güey. El pinche taco. La tortilla, güey, bien chingona ahí puesta, ¿no, güey? Mi cuñado me recomendó, dice, deberías ir a otra taquería, güey, que se llama Puro Jalisco, güey. Muy pequeña la taquería, güey. Llegué y dije, chingue, voy a probarla. Llegué a probarlos, güey. Y había más variedad de lo que yo quería, güey. En los taquerías del Cholo tienen carne asada, adobada y chorizo y te digo, ahí tienen prime rib y todo ese madre, ¿no? Y acá en los Puro Jalisco, güey, pues ya tienen cabeza, güey, tienen lengua, güey, tienen birria, güey, tienen carnitas. Entonces, pues un poco más de variedad, güey. Güey, las tortillas, cabrón, se deshacían. Y dije, bueno, tal vez un día, ¿no? Dije, le voy a dar otra oportunidad. Sí, wow. Y llego a probarlos, las pinches tortillas otra vez se deshacían. Y mi cuñado me dice, no mames, güey, después es que te los llevas a tu casa. Le digo, no mames, güey, me estoy sentando ahí, güey. Me siento, pido mis tacos y y conforme lo estoy comiendo, güey, es lo más frustrante que te puede pasar, cabrón. Sí, es que se te caiga la pinche carne de los tacos, güey. Sí. Ahora no sé si ya los hayan quitado, güey, pero se habían puesto aquí en la mera esquina, güey, de la gasolinera. Ajá. Había una taquería, güey, en la mera esquina, güey. No sé si llegaste a ver, güey. Pero ya andan en muchos lados ahora últimamente, güey. Uh-huh. Pinches tacos, güey, de poca madre, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. La neta, muy, muy chingones, güey. Y tienen cabeza, tienen suadero, güey. Tienen lengua, güey. Tienen pastor, tienen asada, güey. No, huevo. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a pasar a ver qué tal están, güey. No mames, cabrón. Muy chingones los pinches tacos. Pero bueno, ya después de que hablé de los tacos que me gustan, o sea, la importancia de la tortilla, güey. Que patrocinen, ¿no? Sí, pues ya, güey. Ya para la otra, cabrón, les va a tocar, cabrón. Pero o sea, lo que iba yo es de que la gente no sabe el proceso de hacer una tortilla y para qué. Pues, o sea, en general el nixtamalizado, güey, se hace con cal. Hay
varias cosas con las cuales se puede hacer nixtamalizado. Antes, güey, se hacía con los caparazones de los ostiones. ¿O neta, güey? O conchas. Si las conchas las pones las haces ceniza, las pones a comer. Con esas cenizas se... Porque es ¿cuál es el ingrediente de la... ¿Es calcio? Sí, o sea, el último es lo que hace es ese polvo y es con lo que se puede nixtamalizar. Así es como se nixtamalizaba. En muchos pueblos, güey, todavía se nixtamaliza con ceniza. Con ceniza de la brasa. Con eso también se nixtamaliza el maíz. Lo más común, güey, es con la limestone o con cal viva. Y se remoja se remoja el maíz y lo que hace es que esa capa externa con la cual está cubierto el maíz se bote y sea digestivo para tu estómago, ¿no? Pero aparte, ya con estudios se dieron cuenta que haciendo el proceso del nixtamal, el maíz retiene todos sus nutrientes, y todos sus componentes. Y pues obviamente es mucho mejor. Bueno, lo retiene, pero aparte los potencializa. Entonces, para ti es, o sea, comer una tortilla es súper nutritivo y demás, ¿no? Cuando está pasado por la nixtamalización. Y entonces se deja remojar, al otro día pues, se enjuaga, se cocina el maíz y después del cocimiento ya pasa al molino para que se haga masa y de esa masa ya depende para lo que lo ocupas. Pero realmente el proceso del nixtamalizado es justamente la cocción que se le da al maíz para que se pueda manipular a grandes rasgos hacia la masa, ¿no? Es como se le... Básicamente, pero fíjate qué importancia tiene, ¿no, güey? La nixtamalización, ¿no? O sea, de que cuando se hace ya en serie de cantidades gigantes, güey. Es que, güey, eso es lo que te decía de la cocina mexicana. La nixtamalización debería estar como nuestras técnicas, por ejemplo, en un libro de cocina mexicana. Fíjate, cabrón. ¿No? A huevo. ¿Cómo usar un molcajete, güey? ¿Cómo usar un metate? Esas cosas, los franceses te enseñan cómo usar sus cuchillos, sus tablas, sus peladores, o sea, el equipo de cocina, los escoffiers, etcétera, ¿no? Los japoneses, güey, igual, güey, ¿no? O sea, el tema de sus cuchillos, las mandolinas, la técnica para el arroz, para, o sea, el seccionado de pescados, etcétera. Y en México no hay, cabrón. Güey, se enseñen cómo se agarra el pinche tecolote y cómo se muele en el molcajete, güey. Y el metate, güey, cómo se ocupa, etcétera, güey, ¿no? El molinillo, la nixtamalización, sí, etcétera, ¿no? Que te enseñen los diferentes tipos de nixtamalizado con diferentes cosas. Eso es a lo que me refería. Pero sí, pues el proceso de la nixtamalización es una cosa básica y esencial en la gastronomía mexicana. Nosotros nixtamalizamos vegetales, güey, en el restaurante para un mole blanco. ¿A neta, güey? Nixtamalizamos brocolini y chayotes. Porque hacemos un mole blanco con chayotes y brocolinis nixtamalizados. Lo que hace la nixtamalización en los vegetales, pero es algo que se ocupaba ya hace mucho tiempo en los conventos, güey. Para hacer las frutas en conserva, se ocupa la nixtamalización. Se dejan remojando las frutas en cal con agua y después ya se llevan al cocimiento. Y muchas veces lo que pasa con la nixtamalización, güey, es que ese proceso de la cal genera una cutícula en los vegetales. Que eso hace que todos los nutrientes queden dentro del vegetal. O sea, a veces lo que pasa es que cuando lo cocinas, güey, esa capa que creó la nixtamalización no permite que salgan los jugos. Entonces, o no tanto como si no estuvieran nixtamalizados. Entonces, lo que hacemos es que cuando nosotros nixtamalizamos el chayote, güey, después se da una cocción rápida en vapor. Y después para el mole blanco es una cocción bien agresiva en las brasas, güey, directo en las brasas. Pero eso hace, pues para darle ese sabor así como de brasa, porque queremos ese sabor de leña impregnado en los vegetales. Entonces cuando lo pones en el plato, güey, comes un chayote, así es jugosísimo por dentro. Güey. Y aparte mantiene ese sabor bien cabrón del chayote o del brocolini y demás, güey, ¿no? Entonces también la nixtamalización nos ayuda a que la cocción tan agresiva sea solo para sabor y para textura
sin necesidad de que nos marchite y sin necesidad de que nos seque los ingredientes. Entonces podemos darle esa cocción tan agresiva porque los pasamos por una nixtamalización. Ah, huevo, cabrón. Fíjate, eso no me lo sabía. Tiene todo el sentido, güey. Sí. Tiene todo el sentido, güey. Sí, pero pues es algo que ya se hacía en la cocina mexicana hace tiempo, güey. O sea, los tejocotes en dulce, camote en dulce, todo eso pues, ha pasado por nixtamalización, güey. Wow. Wow. Pinche Alan, güey. Qué gustazo, cabrón, la neta, güey. No, el gusto es mío, güey. Siempre. Neta, güey, neta, cada vez que platicamos, güey, aprendo bastante, güey. Y todavía lo que falta, cabronzote. Muchísimas gracias, cabrón, por haber venido, güey. No, ¿de qué, güey? A ti por hacer tiempo. Yo sé que estás súper ocupadísimo, güey, con tu nuevo proyecto, güey. Y no hay pedo. Siempre. Voy a caerle pronto, güey, porque yo todavía no he ido, güey. Pero de nuevo, cabrón, lo agradezco, güey. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, güey. Gracias a toda la banda que hace que tu podcast sea posible, güey. Sí, así que se vengan más cosas chingonas. Claro que sí, cabrón. Tenemos que hablar de eso también. Va. Sale, cabronzote. Gracias, güey. Cuídate, güey.